Hola a todos y a todas, bienvenidos a nuestro sexto capítulo de nuestro conversatorio Pensar para Decidir. Así que ya vamos en el sexto. Increíble, ¿eh? Increíble cómo partió y ya como estamos vamos con 6. Pensar para Decidir. Así es. Hoy nos convoca un tema clave: productividad, eficiencia y transformación en equipos de alto rendimiento. Bien interesante y sobre todo en una industria que no da tregua como es el retail, donde los cambios son tan dinámicos y la competitividad aún es más. En el mundo de la inteligencia artificial, donde está irrumpiendo con gran fuerza, nos hacemos la pregunta: ¿cómo estos cambios, las transformaciones, se están haciendo sin perder criterio humano? Eso es importante hacernos esa pregunta, y ahí es donde entra pensamiento crítico, nuestro mejor aliado para la toma de decisiones. Y para conversar de esto tenemos un tremendo invitado, Gonzalo Madureira, con más de 30 años en el mundo de la banca, retail financiero y consumo masivo, y un rol protagónico en Walmart Chile, liderando áreas de operaciones, ventas y de equipos de alto rendimiento. Interesante nuestro invitado, ¿cierto? Siempre en la compañía de Ángel y de Arvin, ¿cierto? Agradecerte, Gonzalo. Muchas gracias que hayas venido y que hayas estado, o sea, que estés en esta oportunidad con nosotros. Esta es una conversa de amigos. Siempre la definimos así. Siempre lo conversamos. Así que, oye, ojalá se haga entretenida. Como... Siempre nos está faltando, todavía no logramos que esté en la cerveza acá. La idea está en la terraza del departamento, la casa. Pero así, bueno, yo que vengo la primera vez me siento muy cómodo, así muy que bien, bueno, por bien. lo menos Oye, desde ese punto de vista se cumple. Ya. Muchas gracias. Bueno, démosle bienvenida y muchas gracias. Gonzalo, bueno, retail, tú vienes de retail, yo también trabajé en Falabella Seguros 5 años y es un sector de alta competitividad y además los cambios rápidos, ¿cierto? Así es. Entonces, cuéntanos un poco desde tu experiencia, ¿cómo enfrentan esos desafíos de, a pesar de eso, mantener la eficiencia y productividad? Mira, es un desafío grande estar constantemente con la presión de estar cumpliendo con expectativas de eficiencia, de rentabilidad, y ahora meterle inclusive el concepto de experiencia cliente. O sea, yo te diría que... Claro. Y probablemente en donde lo que más guía y donde el mayor desafío se pone es cómo logramos esta eficiencia, cómo estas productividades, y que no sea a costa del cliente, que no sea a costa de fricciones con los clientes. Y desde ahí donde la gran parte de las decisiones son las que desde ahí se genera la guía para las decisiones que estamos tomando, cosa de que vayamos, en la medida que se vaya logrando ese equilibrio, poder seguir avanzando con tranquilidad. Porque si no, puede ser pan para hoy, hambre para mañana, porque en realidad clientes hoy mal atendidos, no, créeme que no vuelven en el futuro. Ya. No. Bueno, cuando hablamos nosotros del modelo nuestro de Critique AI, justamente tenemos un framework que lo llamamos OODA, como OODA, es observar, orientar, decidir y actuar. ¿Sí? Entonces, sí, tiene razón. En el mundo retail, por lo menos lo que yo he visto es que más que time to market, cada vez es más importante time to decision, porque viene antes, ¿no? Mientras más rápido decides, más rápido el time to market viene por consecuencia, por añadidura. ¿Sí? Así que no, que bueno. Sí, de hecho, es relativamente fácil ser eficiente en retail. O sea, recortar procesos, simplificar, es fácil hacerlo. Sí. Lo que no es fácil es que efectivamente la experiencia haga teniendo este foco en que realmente no sea a costo del cliente. Exacto. Eso es clave. Mira, yendo a lo mismo, bueno, vamos ordenado el partido, no se desordenó la pauta, así que sigo con la pauta. Y hay una pregunta que me toca hacer a mí. Aguanta. Cierto que has liderado las operaciones en Walmart Chile, uno ve a Walmart, ¿cierto? Este gigante, y normalmente los gigantes tienen esta burocracia, esta inercia, ¿cierto? Cuesta moverlo o cuesta hacerlos más eficientes. Y yo quería hacerte una pregunta ¿qué aprendizaje clave te dejaron sobre gestión de equipo y adaptación rápida al mercado? ¿Qué nos puedes comentar ahí? Porque uno ve esto, este gran Walmart, los otros hablaban de 40.000 empleados, una cuestión así que... Mira, primero que nada, yo creo que el negocio retail es un negocio muy intensivo en personas.
¿ya? Y desde ese punto de vista, el poder liderar una industria como esta tan rápida, hay un concepto que es re interesante, que es la pirámide invertida. Sí. Este concepto de pirámide invertida, que básicamente es que en realidad, en la medida que seamos capaces de que las bases, o sea, aquellos equipos que están en contacto con los clientes, nosotros estemos trabajando para ellos, es donde la compañía empieza a lograr esa velocidad necesaria para poder también estar acorde a las necesidades de los clientes. Entonces, en la medida que nosotros seamos capaces de desbloquear aquellas cosas que ellos necesiten, que les demos procesos más simples, en la medida que les demos herramientas, que tengan autonomía, es ahí cuando realmente la compañía logra la velocidad suficiente para poder ir al ritmo de lo que los clientes nos están pidiendo. Entonces, te diría que el gran concepto es, demos vuelta a la pirámide, trabajemos para esas personas que están en contacto con los clientes, porque van a ser ellos los que son ellos los que soportan el negocio y van a ser ellos los que nos van a permitir que vaya funcionando a la velocidad que realmente se requiere. Interesante. Sobre todo cuando tú tomas estas gestiones de equipo, y me imagino que la rotación no debe ser menor. Por lo tanto, el modelo de insertar en la cultura los aprendizajes, las buenas prácticas. El otro día hablábamos de un tema que era cómo eliminábamos las malas prácticas. ¿Te acuerdas cuando comentaba Jaime Soto? Imagino que también eso te puede haber pasado de alguna manera yendo a la eficiencia. Estoy solamente apuntándolo de ahí desde los equipos, cómo de alguna manera tú puedes ir logrando, porque no es menor la cantidad de gente que trabaja en tu industria, o sea, en esta industria. Y es como toda la industria, o sea, en la banca también, o sea, y si esto todo es un tema a la vez de incentivos, o sea, cuando los incentivos están, valga la redundancia, incentivan las malas prácticas. Realmente, excelente. Claramente ahí ya se complejiza el ejercicio. En la experiencia que tuve yo en retail, y sobre todo en la compañía en Walmart donde estaba, era muy cuidadosa de ser sumamente transparente con los equipos en todo lo que se hacía, cosa de poder nunca generar espacios de duda que pudiesen estar llevando a sacar ventajas que pudiese traducirse en alguna... Y a la vez muy transparente en capacitar, en entregar herramientas para poder evitar o minimizar los riesgos de malas prácticas como lo que tú estás comentando. O malos hábitos, ya. ¿No? Claro, malos hábitos. Y en esa misma línea, o sea, nosotros siempre hemos estado hablando de dos grandes pilares que están cruzando. Nosotros hablamos de los temas culturales dentro de la compañía, que son los que crean los hábitos, la forma de ser, la costumbre, y las instituciones que colocan los tipos de incentivos. Entonces, en esa línea, tú justo lo que has identificado claramente nos está hablando de transformación estratégica, invertir la pirámide, poner el foco en el cliente, en el retail. Yo lo vivo como consumidor, ¿no es cierto? Están tomando decisiones rápidas, uno ve, ¿no es cierto?, la arquitectura de las decisiones. Yo a mis estudiantes en la universidad me encanta mandarlo a los supermercados porque uno ve todo lo que es la arquitectura de las decisiones y cómo te van llevando. Yo siempre pongo el ejemplo, mira, te mando a comprar un kilo de pan, y lo hago con mis estudiantes, hago el ejercicio. A un grupo les digo que compren vía online y a otro grupo los mando al supermercado y después recupero, denme la información. Una vez a uno les pedí comprar una bandeja de huevos. Ese era todo el tema. Los que compraron online compraron la bandeja de huevos. Los que fueron al supermercado fueron a la hora de almuerzo, o sea, y eso es estratégico, o sea, nada está hecho al azar. Y eso, lo que es terrible en eso, sí, González, que pese a que uno es profesor de arquitectura, las decisiones caigo igual, ¿no? O sea, caigo igual, lleve 3, pague 2, pasa lo mismo. Entonces, mi pregunta va en esa transformación estratégica, y lo hablábamos antes de entrar al estudio. ¿Cómo entra desde tu experiencia el pensamiento crítico? ¿Cómo tú, en tu experiencia, tanto en la banca, en estos ámbitos, has cuestionado inercia, has decidido con fundamento? Porque hoy, y también lo hablábamos antes de entrar al estudio, todos hablan de pensamiento crítico. Y nosotros, a través de estos
conversatorio lo que hemos estado tratando es de contribuir precisamente a hacer una definición y hacer un encuadre de qué es lo que vamos a entender por pensamiento crítico. Uno, o sea, identificar un problema y tomar una decisión basada en evidencia, un problema real, uno, pero al mismo tiempo tratar de llevar esto a la práctica, al día a día, sacarlo de esos planos más abstractos. Mira, déjame contestar la pregunta con una experiencia personal. Eso. ¿Ah? Bueno, yo de mis 30 años de experiencia, 16 los pasé en Walmart y los últimos 8 años de esos 16 estuve trabajando en la operación pura, en lo que llaman la baldosa. Mi periodo anterior estuvo en el mundo ¿Qué financiero. es lo que es la operación pura la baldosa? Es operar sala. Operar sala. Para ahí. Estar ahí abriendo la tienda, preocupándose que los turnos estén, de que las cajas abran, de que estemos con Donde ocurren las cosas. Donde que las- las góndolas donde estén la primera puestas, donde línea, las papas diríamos. que el queman. turno de noche haya hecho Donde su las papas trabajo, queman, como donde decimos las bien papas chileno. queman. La Entonces, primera línea. Ah, exactamente. primera línea. Ya. Y cuando yo llego a la operación, yo llego al mundo de servicios financieros, yo no tenía ningún conocimiento de operar tiendas. O sea, yo era cliente. Y de mí pasaron a depender operadores puros, personas con 20 años, 25 años, expertos en cómo operar. Y mi gran duda fue, bueno, ¿cómo yo voy a generar valor a este equipo? ¿Te fijas, no? Entonces, Bueno, y después de un poco pasar, me di cuenta que realmente el valor que yo iba a generar era entrar a cuestionar, y probablemente yo tenía la facilidad de hacerlo porque venía sin sesgos y con una mirada distinta, era entrar a cuestionar aquello que se venía haciendo hace mucho tiempo y en donde estábamos muy cómodos, ¿te fijas, no? Y en donde nos estaba yendo bien. mm, Y cuando yo descubrí eso y me sentí con la suficiente valentía para ir a decirle a un operador de 20 años, esto no está bien, o por qué se hace así, una pregunta Ya. tan básica, y darme cuenta que no había respuesta, o sea, o la respuesta era es que se viene haciendo así hace mucho tiempo, Ya. ahí entendí que mi rol era ir a desafiar a los equipos. ¿Y cómo se desafía? Buen punto, porque el otro tema que nosotros hemos dicho, hemos hablado acá en estos programas de pensamiento crítico, pensamiento estratégico y el storytelling. ¿Cómo yo transmito ese cuestionamiento? ¿Cómo le digo a ese que tiene 20 años de experiencia, que me va a venir a enseñar este señor acá, cómo lo transmito además creando una conexión, una empatía sin ir al choque o de frente no hay que ir al choque? No sé cómo fue tu experiencia en eso. De una manera más constructiva, que sume para el equipo y que no sea esta tensión. Yo creo fielmente en las buenas preguntas. Yo creo que hacer buenas preguntas facilita mucho. Y cuando tú haces una buena pregunta y se te genera ese espacio intencionada, buena pregunta intencionada, porque tú estás buscando abrir la puerta. Claro. Probablemente muchas veces yo hice una pregunta sabiendo que no iba a haber respuesta o sabiendo que esa respuesta me iba a abrir a mí otro espacio mayor para yo seguir entrando en el tema. Creo que con eso logré poder acercarme a la verdadera solución o al verdadero cambio que había que realizar de manera sumamente natural para aquella persona que después iba a tener que hacer el cambio. Okay. Claro. Porque mi rol fue provocar cambio. Fue provocar cambio, no hacer el cambio propiamente tal. Y en ese proceso también me equivoqué. También a veces hice malas preguntas y me dijeron, bueno, ¿tú qué me vienes a decir a mí si tú no sabes de esto? Entonces tuve que aprender a hacer buenas preguntas. Pero en el mediano plazo, eso se tradujo en que mi equipo me empezó a escuchar y al final hasta me atrevo a decir que disfrutaba con mis preguntas. O sea, a mí me decían, bueno, ya empezó con sus preguntas, jefe. ¿Ah? Bueno, porque da resultado, moviliza, desafía, porque no a alguien que tiene 20 años que le haga una pregunta básica, ¿por qué se hace eso? Y no tenga la respuesta, queda rebotando en la cabeza de esa persona. Sí, lo que pasa es que nosotros, y justamente cuando inventamos ese tema de Critique AI, que esa es la gracia de los modelos, ¿sí? Modelos o mapas mentales. Lo que te permiten es, más allá de que tengas conocimiento o no tengas conocimiento de un proceso o nunca haya trabajado en esto, pero el hecho de que tengas un método, un mapa mental para
disectar un problema, ¿cierto? Nosotros lo llamamos en ese approach, es dos técnicas. Uno es pre-mortem. Pre-mortem te ayuda a anticipar fracasos antes de que ejecute una estrategia. Eso es hacer como pre-mortem, ¿cierto? No post-mortem. Post-mortem sirve para otra cosa. Y lo otro es el principio, lo primero principio, que se llama first principles. ¿Para qué te ayuda? Descomponer los supuestos de cualquier problema que tienes. Y eso se hace a través de las preguntas, como dijiste, ¿cierto? Y para hacer buenas preguntas, tiene que tener el principio básico que es pensamiento crítico, ¿cierto? Entonces, todo se une. Entonces, cuando tú a los equipos, que puede ser de lo mismo, puede ser equipo de 60 años, gente de 60 años, gente de 20 años, mayoría de la gente muchas veces tiene ese problema porque están tan insertos en día a día para hacer lo que están haciendo que les cuesta mirar desde arriba. Claro. ¿Sí? Entonces, lo que tú te comentaste, Claro, de tu experiencia, antes, lo que hiciste como jefe en ese momento es más que decir, oye, ¿cuál es qué es lo que trae? Lo que trajiste fue justamente esto, ¿cierto? Una mentalidad distinta de mirar las cosas. Y eso normalmente es bien valorado, eso se escucha. Que normalmente cuando le haces las buenas preguntas a la gente que sabe y que sabe hacer su trabajo, resuelven procesos, resuelven Claro, temas. claro. Ese es un tema que... Me quitaste el punto, porque en realidad al final lo bonito de esto es que la solución viene desde el sentido, esa persona le hace sentido, por lo tanto el proceso de que se instale como una práctica natural y no impuesta. Todo el tema de adopción que viene después. Claro, entonces después uno ya sabe que los equipos van a funcionar. Claro. Porque ya entienden lo que está detrás. Ahora, hay un paso previo. Ahora te doy la palabra a Pablo, pero para terminar el punto. Pero antes de todo esto, tú señalaste un punto que me parece de la máxima importancia, porque también lo que dijimos que Gonzalo también es profesor en la universidad, así que también tiene este contacto con el mundo. Pero antes de hacer la pregunta hay un paso, el atreverse a cuestionar. Porque a lo mejor, claro, nosotros que más o menos somos de una generación distinta y nos sale más natural tal vez el atreverse a cuestionar. Pero precisamente cuando uno va con las generaciones más jóvenes, uno de los primeros temas en el pensamiento crítico es atrévase usted a hacer la pregunta. Atrévase usted, ¿no es cierto?, a levantar la mano y discrepar del otro. O preguntar por qué se hace así. O sea, yo creo que es el paso previo precisamente a todas las preguntas. Pero eso me parece que es fundamental. ¿Tú cómo lo ves en la experiencia con las generaciones jóvenes que te toca formar en la universidad? Yo, la experiencia que tengo aquí cada uno se hace responsable de lo que dice. Jaime Soto estaba súper preocupado. Decía, bueno, yo me voy a hacer cargo de lo que yo digo acá. Así que, yo ordeno hasta la mesa. Yo creo que la interacción que se produce con las nuevas generaciones, por lo que yo digo, va a depender mucho de cómo uno tenga el acercamiento también con ellos. Claro. O sea, me cuesta, a mí en lo personal, creo mucho en darme yo el espacio para poder entender con quién estoy hablando, poder hacer una suerte de sondeo y desde ahí poder empezar. O sea, me cuesta a mí llegar yo me atrevería a decir que con cada persona yo interactúo de una forma distinta y con los alumnos pasa lo mismo. O sea, cuando uno percibe que el alumno es medio entrador y probablemente mi forma de hacer distinta al más tímido. Entonces, creo que la interacción y cuando se logra esa conexión, mi experiencia ha sido muy positiva. Claro. O sea, de hecho, de curiosidad hacia mi experiencia con los años que yo ya llevo trabajando, como también a mí me gusta manifestar mi curiosidad hacia ellos de qué es lo que están viendo. Entonces creo que se produce un intercambio sumamente interesante. Hay que estar abierto para eso. Exactamente. Porque a uno le pueden decir cosas que no te van a gustar. Por eso te diría que es muy... son dos personas que están interactuando y hay que saber manejar ese ejercicio. Oye, Gonzalo, tú... antes del conversatorio empezamos a conversar sobre hoy día tú estás en un emprendimiento, en una consultora que trabaja también con un método. Nosotros muy de alguna manera interesante con foco bien en temas de la estrategia, en resultados, en poco tiempo.
Cuéntanos un poco que hablamos del Criticai, que también es un método, que es una metodología, y que cómo el pensamiento crítico está en tu método que se llama MAPA. Explícanos un poco qué es lo que significa, un poco a la audiencia, porque no todos los conocemos, entonces nos gustaría un poco saber y cómo el pensamiento crítico está en el ADN de tu método. Sí, mira, sí, estoy en un emprendimiento, partí hace 2 meses, estamos recién en etapas muy verdes, pero básicamente estoy buscando cómo poder buscar resultados rápidos apalancando ventas. Quiero ayudar a las empresas a escalar rápido, a crecer en ventas. Y ahí diseñé una metodología, MAPA, que sus letras son movimientos tácticos, aplicados de manera inmediata, o sea, para que no son métodos engorrosos, nada de estar haciendo inversiones muy grandes, son cosas muy sencillas, con propósito, porque buscan conectar con indicadores estratégicos de las compañías, ya sea experiencia, ventas, rentabilidad, con mucho foco y muy alineado a lo que el cliente busca, a la expectativa del cliente. MAPA, ahí están las letras. Perfecto. Y a tu pregunta, Pablo, yo lo veo como básico, porque dentro de las características de esta metodología, que son acciones rápidas, sería un error gatillar acciones sin entender primero qué es lo que estoy haciendo. O sea, yo no quiero entregar un servicio que reaccione. Yo necesito algo que sea capaz de, habiendo identificado el problema de fondo, tomar acciones muy sencillas y que den resultados muy rápido. Entonces, necesariamente para yo poder ejecutar un modelo como esta metodología, yo necesito con los clientes entender bien cuál es el problema raíz que está teniendo. Si es un problema de que su propuesta de valor no... creemos que es muy poderosa, pero vemos que los clientes nos están diciendo que tenemos mal servicio, mala calidad. Bueno, ahí tenemos algún ejercicio y ahí donde empieza ser capaz de entender, identificar y desde ahí recién tomar acción. Entonces, claramente, yo no quiero presentar acciones reactivas, sino lo que yo quiero es acciones sumamente claras y definidas con un objetivo muy específico, como puede ser mover un indicador de experiencia o de venta. Perfecto. Y en esas acciones, en este método MAPA, ¿cómo dialoga, o si es que dialoga con la inteligencia artificial y qué rol juega esa toma de decisiones el elemento humano? Mira, para mí la inteligencia artificial yo lo veo como, lo voy a llamar como adelantarse. Para mí es como, la inteligencia artificial es una tremenda herramienta para poder, que nos está diciendo que es como una bola de cristal, una suerte de bola de cristal que nos va a decir, que nos puede decir qué puede pasar hacia adelante. Nos ayuda a forecastear, nos ayuda a eventualmente determinar si podemos tener una fuga de clientes. Entonces, para mí, inteligencia artificial lo veo como adelantarme. ¿Desde la venta, perdona? Ahí está, o desde cualquier proceso. Desde los distintos procesos ya, tú pudieses, o sea, desde la experiencia de cliente, desde la venta, desde la definición de forecastear tu próxima, cómo hacer la venta el próximo fin de semana, cómo se comporta una venta un fin de mes versus una venta una semana a valle. Analizando la data. Simplemente analizando la data. Siempre con data. Entonces, claramente, dentro de la metodología, pasa a ser fundamental en ayudar a definir hacia dónde dirigir el ejercicio, pero claramente tiene que venir acompañado de un contexto que uno tiene que irle dando para que esta cosa no se mande sola. No, claro, en el mundo IA eso se llama human in the loop, ¿cierto? El humano en la cadena. De hecho, tengo un caso súper interesante. Hicimos un proyecto para un retail, pero un retail no tradicional, sino un retail que fabrica cosas. Y hicimos un algoritmo de precios dinámicos, ¿sí? Porque en fondo, dependiendo de la oferta-demanda, el algoritmo va ajustando el precio. Y literal, en una reunión, el algoritmo dice, oye, no, hay que bajar el precio en 10%, porque con eso va a maximizar la venta y obviamente la ganancia. Entonces, pero el experto decía, no, ya no podemos bajar el precio porque esto destruye el valor. Oye, espera, ¿a qué es lo que llama destruir el valor? Entonces ahí es donde uno dice, ok, todo lo que hace IA
aunque no es infalible, pero muchas veces tiene sustento y tú tienes datos para analizarlo. Entonces, la gracia es que con IA tú puedes analizar gran volumen de datos y te llegas con insight y pones a prueba de la expertise que tiene la gente que trabaja en el rubro y se pone a la discusión y a partir de ahí se toman decisiones, pero se toman decisiones informadas, ¿sí? Y esa es la gracia, ¿sí? Nosotros ahí tenemos un ancla. Decimos que la inteligencia artificial no te va a reemplazar, sino que el que te va a reemplazar va a ser el que usa la inteligencia artificial inteligentemente, va a ser más eficiente, claro, más rápido como un copiloto. y más efectivo un copiloto. Te das cuenta, no es el que te va a reemplazar la inteligencia artificial, te va a reemplazar el que tiene la plasticidad y la flexibilidad para adaptarse y hacerla. A mí me está pasando una experiencia, me pasaba en un juguete, tiene un modelo de negociación colectiva de reclamo, y me pasaba en un juguete, y ese juguete me tiene encantado así como está, ¿no? Eso que me dicen, oye, no, falta esto, otro, y tú te vas dando cuenta cómo te hace eficiente esta tontera el trabajo, o sea, el trabajo tremendamente. Oye, Gonzalo, una pregunta que yo tengo particularmente con porque tú además haces clases de IA y además tienes la metodología MAPA, ¿cierto? Entonces, ¿cómo ves la aplicación de IA o qué lo has visto hoy día, particularmente en el mundo de venta, NPS, retención de clientes? ¿Sí? Cuéntanos un poco, no sé, desde tu experiencia. Bueno, lo conecto con lo que te decía hace un momento, esto de adelantarse, de poder predecir. Uh-huh. Nosotros en el retail, nosotros empezamos ya no miramos hacia atrás los datos o sea, los miramos porque hay una historia, por supuesto, y cuando uno mira, no sé, está haciendo la curva de venta el próximo año y dice, bueno, ¿cómo fue el año símil del 20, hace 4 años atrás? Ven la curva, mira más o menos, y le mete entre medio. Entonces, pero hoy día, con la inteligencia artificial, tú en el fondo empiezas a forecastear, empiezas a decir, ¿sabes qué más? Yo sé que mis semanas valle son distintas que una semana de pic o de fin de mes, pero además viene un feriado largo y entonces tú empiezas a incorporar, empiezas a poder dibujar cosas que van a pasar y con eso tú te empiezas a preparar. Entonces, si yo sé que tengo un fin de semana, de fin de mes y además se me junta porque este año se corrió Pascua y Resurrección y entonces ya no son viernes, sábado y domingo, sino que va a ser viernes, sábado, domingo y lunes, no tengo idea, automáticamente eso tiene un impacto en la operación, tiene un impacto tanto en la cantidad de mercadería que tienes que mandar, tiene impacto en las cajas que se tienen que abrir. Entonces, toda esa información te permite poder planificarte mucho mejor. Totalmente. Y decir, ¿sabes qué más? En 2 semanas más, la probabilidad de que tenga un pic de venta va a ser tal y mi operación yo la empiezo 2 semanas antes a adaptar, ya sea con volúmenes de carga, con contratación de gente. Entonces es una tremenda herramienta. Sí. Y a eso súmale, por otro lado, la experiencia de cliente que tú pescas, empiezas a sacar de medallas, de las redes sociales, qué sé yo, bajas la información y puedes empezar a darte cuenta que en realidad estoy teniendo problemas porque nosotros nos dimos cuenta en alguna oportunidad que nos faltaban productos básicos de venta, top venta que no los teníamos, y se identificó. Y en 1 semana, 2 semanas, se implementaron y fue venta 100% incremental. O sea, porque entonces es enorme el potencial que tiene. Sí. Yo siempre digo, es como, hay un dicho que dice, potencia sin control no sirve de nada. Claro. Aquí la inteligencia artificial yo lo asimilo, o sea, tengo mucha potencia, pero si no le pongo, no le direcciono. Un copiloto. El copiloto. Oye, pero, tampoco. Entonces es un caso real me pasó semana pasada. Literalmente saliendo de horno. Tengo un cliente, tiene un ISAPRE, y usa ya para hacer cobranzas. Uno de los proyectos míos. Entonces usa para cobranza. Y el asistente hace muy bien el trabajo. Pero por alguna razón, una de las reglas que no contestar, la gente no puede contestar a clientes o fuera de horario o fin de semana. Claro. Entonces, pero la instrucción está puesto de una forma que se puede dar por entender que yo proactivamente no puedo contestar. Pero ¿qué pasó en ese caso? El cliente lo escribe un día domingo a las
7 de la tarde, no me acuerdo. Y la IA Respondió. respondió. Y como no estaba preparado, respondió y después el cliente hizo otra pregunta, pero en ese caso no hubo una respuesta y el cliente se enojó. Y ahora reclamó diciendo, oye, me están contactando fuera de ley porque no se puede contactar, hacer Te apuesto cobranza, entonces mi deuda tiene que hacer Te apuesto 50% de que descuento. ese cliente tiene un Y el interés. tipo mandó un email literalmente escrito legal, ¿sí? Que seguramente es un abogado o lo que sea, pero ahí donde uno dice, oye, pero espera, esto también podría pasar a un humano, probablemente no, porque humanos no trabajan fin de semana, ¿cierto? Pero de repente hay agencias de cobranzas que hacen, antes era peor, ahora por lo menos hay mucho más regulación que antes. Pero aquí fue un tema netamente de IA, donde IA, más allá de que tú tenías puesto todas las instrucciones, pasó igual. Claro. Ahí lo que te demuestra es lo que justo hablábamos con Gonzalo hace un minuto, la necesidad finalmente del criterio humano, Claro, que por mucha instrucción que Por eso es siempre tan- va a prever, por eso la decisión final eso es tan la relevante. toma, y eso hasta ahora. Yo siempre coloco el hasta ahora, porque Sí. no sabemos qué puede venir, Yo no sé. pero hasta ahora la decisión final está endosada ciertamente en la persona, en el Por ser eso es humano. tan relevante este pensamiento crítico, que tú lo defines muy bien, ¿cierto? El pensamiento estratégico, que son las habilidades que se están demandando, todo lo que tiene que ver con este análisis de data, lo que está explicando un poco. Y lo que si hoy día uno lo mira, uno se vuelve mucho más eficiente cuando tiene todas esas, Totalmente. ¿cómo lo puedo decir? No sé si herramientas, pero sí instancias para poder jugar mucho mejor hoy día en un juego, mucho más, que te da más espacio y más tiempo. Yo creo que eso no es menor lo que Y yo me está imagino, pasando, Gonzalo, que también te permite más reaccionar también en un tiempo más real, o no, más inmediato frente al cliente, porque yo me imagino que ahí en el día a día, en el retail, tienes que ir tomando también muchas decisiones inmediatas sobre lo que está pasando y esto te agiliza esa toma de decisiones. O estás más bien, tienes que reñirte a las planificaciones que vienen. ¿Cómo se hace ese juego? Yo te diría que hay un alto nivel de planificación. O sea, no se dejan muchas cosas al azar, independiente que todos los días son distintos. En el retail Ya. todos los días son distintos, pero no hay muchas cosas que tú las dejas al azar. De hecho, como les comentaba, cuando uno ve, uno prepara con 1 o 2 semanas los fines de mes. Te diría que el nivel es bastante alto, el nivel de Previsibilidad. claro, de programación, salvo los imprevistos. El imprevisto, lógicamente, te rompe el esquema y te saca y tienes que tener la flexibilidad. Tienes que tener la flexibilidad para poder solucionarlo. O sea, una cosa es que se planifique muy bien, pero no puede ser rigidez, que es distinto a ser rígido. O sea, los procesos son súper claros, los procesos de food safety, los procesos de apertura de una tienda, cierre una tienda, de los protocolos de atención, todo está sumamente todo escrito, diseñado, Y protocolizado. protocolizado. Pero sí, también se tiene la flexibilidad ante el evento de tomar los mismos, volviendo a la pirámide invertida, los mismos gerentes de tienda, por ejemplo, en supermercado, tienen, y así está definido, son tomadores de decisiones porque tienen que tomar la mejor decisión que ya sea para el cliente y para el colaborador. Claro. Incendio, un temblor, lo que sea. O sea, yo diría que no es tanta improvisación. Pero qué interesante, que también lo hemos planteado en otros programas. O sea, finalmente nosotros vemos cómo este pensamiento crítico tiene que estar en todos los niveles de la compañía, de la empresa. O sea, si bien creo yo, es muy top-down, o sea, uno tiene que desde arriba inculcar esto, o sea, darle esos espacios de creación de confianza, pero tiene que estar instalado en todos los niveles de la compañía, esa margen de tomar determinadas decisiones. Bueno, y usted se hará responsable dentro de los márgenes que puede dar, pero hay que dar también, construir esa confianza, ¿no? Es que suelen creer que pensar es frenar. Pensar no es frenar, es liderar con criterio. Y más aún en la etapa donde tenemos una tecnología como IA que te permite hacer 1000 cosas que antes te demoraba mucho tiempo para hacerlo. ¿Cierto? Entonces, ahí está la gracia de fomentar aún más y darle más importancia a ese tipo de procesos, porque entonces cuando tú
usa pensamiento crítico, lo que estás haciendo es tomando decisiones más rápidas, que es lo que hoy día se necesita, ¿cierto? Pero además, otro lado, no está dejando de lado ni la parte humana y tampoco la inteligencia, ¿sí? Inteligencia humana, ¿sí? Hoy fui a un seminario de red de recursos humanos con Microsoft y me encantó una de las cosas que dijo Wilson Pais, que esperemos que tengamos como invitado pronto, que dijo, oye, se suele decir AI first, ¿sí? Las empresas son AI first. Entonces, Microsoft cambió eso, dijo, no es AI first, es human first, pero tiene que estar listo para IA, ¿sí? Human first, ready for AI, listo para IA, ¿sí? Entonces, no hay que dejar de lado, y él habló de pensamiento crítico, y justamente hoy día grandes compañías se están dando cuenta que sí, la tecnología está, pero si no lo utilizo con criterio, Exacto. lo que está diciendo es amplificando, porque lo que hace IA es amplifica, ¿cierto? Claro. Se amplifica lo bueno, pero también te amplifica lo malo. Y por eso voy a pasar el aviso aquí, es tan relevante el taller que está diseñando, o que ya está medio diseñado, finalizado. Claro, sí. Ángel tiene un taller espectacular que va a permitir bajar todo el pensamiento crítico para que todas estas personas, ¿cierto?, que van a trabajar con esta herramienta puedan de alguna manera aplicarla con cierta inteligencia humana, ¿acuerdas que hablábamos el otro día? Para poder resolver los aplicarlo, problemas. Gonzalo, es un poco un taller, lo que hablábamos antes, es un taller que hemos diseñado, es cómo lograr bajar desde la abstracción este pensamiento crítico, bajarlo a casos concretos y también un poco en la base, el corazón de lo que están teniendo estos programas, o sea, ver, transmitir cómo cada una de esas dimensiones que tiene el pensamiento crítico se aplican en la toma de decisiones concretas, porque yo lo que veo, yo te contaba, yo tengo una base más desde el mundo de las humanidades. Entonces, desde las humanidades veo que hay una discusión sobre un pensamiento crítico muy abstracta, muy teórica. La metacognición, ¿no es cierto?, las falacias. Difícil de digerir. Y yo no sé, tú en el directorio de la compañía, si te ponen en el directorio a hablar de metacognición y falacia, el asunto no puede resultar entretenido para el café, pero ahí no. Pero distinto es si tú dices, a ver, ¿cómo estamos pensando? Sin decir que estás aplicando metacognición, estás poniendo el punto en cómo estamos pensando. Siempre se había estado tomando así, porque ahora no lo podemos tomar las decisiones de otra manera, es parte de eso. O cómo llegaste a esa conclusión. O cómo llegaste a esa conclusión, claro. Entonces, eso es lo que hemos diseñado precisamente con Crítica, es esa bajada, lo que estamos en este taller que comenta Omar. Sí, y además también lo importante hoy día es que el mundo está lleno de información. Si uno ve desde el punto de vista, las empresas tienen data, tienen tanta información donde miden todos sus procesos, pero hoy día no saben qué hacer con esa información. Claro. Y ahí yo creo que también el tema de aplicar un método y además también apoyarlo a través de la inteligencia artificial puede ser también un valor diferenciador frente a las empresas que sí lo saben aplicar, a las empresas que no lo saben hacer. Sí. Yo voy a aprovechar la oportunidad. A mí me tocó hace un tiempo, yo hice un magíster en la Católica, con profesores así, bien bueno. De hecho, Tarsi Han me enseñó todo el modelo. Jorge Tarsi Han. Muy interesante lo que siempre hablaban, sus libros. Y siempre hablaban de que, voy a hablar no de Walmart, en ese tiempo era líder, ¿no? Y que líder, su estrategia era puro costo. Líder en costo. No estoy diciendo eso que sea líder en costo, pero siempre hablaban que la estrategia de costo era como, a uno le queda, ¿cierto? Como que, oye, no, estos compiten por costo, no compiten por otra cosa, ¿te das cuenta? Por diferenciación, no competían. Claro, o por calidad, ya me tengo cuenta. Entonces, uno iba, yo me acuerdo que yo iba al líder y lo miraron, y después al Jumbo, ¿no? Y era distinto. No podía evitar hacer esa comparación. Tú cuando estuviste desde adentro en Walmart, ¿cómo lo viste eso? ¿Cómo es realmente puro costo o también hay? Porque uno va a un supermercado líder hoy día y está entrando en terreno conflictivo. Yo estoy pensando en la respuesta. Omar, tú te haces cargo de lo que estás preguntando. Me hago cargo. Es que me quedé siempre, tengo que aprovechar la oportunidad, si ya además ya no está ahí en Walmart, pero él era líder en ese entonces. Para hacerme responsable de que la estrategia era costo, competía por costo y era como, desde ahí no era como primero que nada, el modelo de negocio de un Jumbo y líder son dos modelos distintos. Perfecto. Son dos modelos de negocio distintos. Uno apunta a los precios bajos siempre y el otro claramente trabaja el servicio.
De hecho, uno ve en la comunicación, cuando el líder habla, o habla de precio directamente, un Jumbo habla de descuentos, no habla, entonces pero más allá de eso, yo diría que la estrategia de Walmart, si bien tiene que ser muy eficiente en costos, siempre lo hace pensando en que esos costos sean transferidos a los clientes. O sea, por detrás, lo que está detrás de la eficiencia, de buscar la escala, de simplificar, es que pueda seguir bajando los costos. Perfecto. O sea, de hecho, la política de precios vela de defender al máximo ese espíritu. O sea, si suben los costos, ojalá sean los últimos que tengan que subir. Y si bajan los costos, ser los primeros que bajen los precios. No sé si me... Sí, perfecto. Entonces, lo que está por detrás, efectivamente, tiene que sustentar una política como esa. O sea, porque si tú bajas los precios y no tienes y tu estructura de costo no te soporta, te va a durar. Ser más eficiente. Te va a durar. Entonces, yo te diría que sí, el foco es ser muy eficiente en costo, porque el propósito final es poder entregarle al cliente los mejores precios. Entonces hay un propósito detrás muy noble que es interesante. el que la compañía está buscando. Sí. Bueno, qué importante el propósito. Oye, nos están haciendo señales que estamos en la hora, pero Sí. Para cerrar, 3 preguntas cortas, así, muy cortas. ¿Qué habilidad tú le debieras desarrollar hoy, Gonzalo, todo ejecutivo? Yo creo que la capacidad de simplificar. Ya. Simplificar. Quedémonos. Simplificar. ¿Qué error común crees tú que está ocurriendo en la toma de decisiones que debiéramos evitar? Actuar rápido sin pensar. Y finalmente, ¿qué oportunidad concreta encuentras tú donde el pensamiento crítico más la inteligencia artificial podrían cambiar la industria del retail? Cómo seguir disminuyendo las fricciones con los clientes. Buena. Oye, Buena. Me encantó el pensar para decidir. Ahí está, Claro. ¿cierto? Sí. ¿Ah? No, yo lo cerraría con esa parte de ella, es saber pensar lo impensado antes de que el mercado lo haga inevitable. Así es. Y IA ahí te puede ayudar. Muchas gracias, Gonzalo, por No, al habernos contrario. acompañado Ya en nos este pasó conversatorio. volando. Como siempre. Conversación. Como siempre. Hoy agradecer Oye, a nuestros auspiciadores. Oye, ¿no? pero deja que cierre, que Sí. bueno, estás en tu etapa de emprendimiento, así que si quieres, invita a la Invita audiencia a que te conozcan, para que te conozcan. Bueno, yo quiero agradecer primero que nada las instancias por haber estado con ustedes y ojalá podamos conocernos para presentarles Mapa, este emprendimiento en donde estoy buscando poder transmitir toda esta experiencia, en donde poder ayudar a crecer resultados rápidos en ventas, específicamente en aquellas cosas que estén buscando su negocio. Así que Interesante. sobre todo, y agradecerle muchísimo a ustedes. también. agradecer por gracias a ti, Mucho Gonzalo. éxito y bueno, y a ver si podemos seguir conversando. seguir Las conversando. metodologías pueden Sí, ir sí. dialogando claramente. Exactamente. Ya, pues. Oye, y para cerrar, no olvidar de Gracias a nuestros agradecer a auspiciadores. nuestros auspiciadores de Label Beach, que es una empresa consultora experta en relaciones laborales con uso de tecnología. Y además también nuestra amiga OpenDat, que es una empresa especialista en el desarrollo de soluciones tecnológicas para la gran minería, tanto nacional como internacional. Bueno, y a toda la audiencia que nos siguen, que vamos a seguir teniendo nuevos invitados, Sí. tan buenos como Y Gonzalo. los Gonzalo. Cunha Studios, que Acuna nos da Studio, espacio para que nos da grabar. espacio para grabar y, Sí. y cada vez Y nos nos atiende cada vez mejor, así Cada que día mejor. Sí. muchas gracias por Gracias, Muchas Gonzalo. gracias. Y gracias Espero a que todos te por hayas sentido lo escucharnos. más cómodo Buenas posible. noches. Sí, buenas noches. Gracias. Buenas noches.